Bienvenidos a todos. En esta clase vamos a ver cómo considerar las acciones derivadas del funcionamiento de un puente grúa sobre la estructura que deberán desarrollar para el trabajo integrador los alumnos de la cátedra Construcciones Metálicas y de Madera. Como ustedes saben, un puente grúa es una especie de grúa justamente que permite levantar, ¿sí?, a través del gancho que figura acá, nos permite levantar y desplazar en dos direcciones, es decir, transversalmente en la dirección del puente y longitudinalmente a la nave, nos permite desplazar grandes cargas. Fundamentalmente, el puente grúa básicamente tendrá, o su parámetro fundamental será la capacidad del mismo. Fíjense que en este caso está indicada de 15 toneladas. Significa que a través del gancho que ven acá, ¿sí?, ese puente grúa puede izar una carga nominal máxima de 15 toneladas. Es importante este dato porque es el parámetro fundamental para nosotros poder diseñar el puente grúa. Bien, antes de analizar las magnitudes de las acciones derivadas del puente grúa, vamos a ver cómo se combinan las acciones del puente grúa con el resto de las acciones, como ser peso propio, sobrecarga de techo, viento, sismo, etc. Acá tenemos por un lado las combinaciones de carga para estados límites últimos, ELU abreviado, es decir, son las combinaciones que se utilizan para verificar resistencia de la estructura. Estas son las listadas en el CIRSOC 301-2005, que coinciden con las de la SC 7-2005 también. Por un lado, vemos que no aparece ninguna letra específica en estas combinaciones, no aparece ninguna letra específica para puente grúa. Justamente acá, como el título indica, el puente grúa debe considerarse como una sobrecarga de uso, es decir, la letra L. Por lo tanto, cada vez que figure la letra L, nosotros tendremos que utilizar, ¿sí?, la acción de que calcularemos próximamente en el puente grúa. Estas combinaciones que ven acá, todas de acá hasta acá, básicamente son combinaciones iguales a la del resto de cualquier tipo de estructura. Solamente se agrega una combinación a considerar especial cuando aparece el puente grúa, que es esta que figura en la A47. Es decir, nosotros lo vamos a considerar de A41 a A46, donde L es la acción del puente grúa, y agregaremos, en el caso de tener un puente grúa, la A47. En el caso de los estados límite de servicio, es decir, cuando nosotros debemos verificar, por ejemplo, deformaciones en la estructura, o cuando debemos verificar estado límite de fatiga que se debe realizar en servicio, deberemos utilizar estas combinaciones. Fíjense que los coeficientes de mayoración en este caso no existen, es decir, siempre el factor que aplica a cada carga individual es menor o igual que 1. Entonces, de nuevo, cuando aparezca la letra L, nosotros deberemos aplicar las cargas de puente grúa. En estas imágenes se muestra con más detalle un puente grúa, ¿sí? El puente, lo que llaman en sí puente grúa, es esta doble viga amarilla, ¿sí?, que, como mencionamos anteriormente, de ahí sale un gancho que permite izar la carga, se ve acá, la iza, y esto permite desplazar la carga en dirección transversal a través del puente. ¿Cómo hace ese desplazamiento transversal a través del puente? Fíjense acá tenemos en detalle el puente, que en este caso es doble, ¿sí? Fíjense que tiene doble viga, en este caso son para cargas pesadas, mayor que 5 toneladas, y ese desplazamiento transversal a la nave lo hace a través de un carrito que vamos a ver que genera, bueno, ciertas acciones de frenado transversal. Una vez que esto se movía en dirección transversal, tenemos el otro tipo de movimiento, es decir, cómo lo llevo de una punta de la nave a la otra, ¿sí?, en esta dirección, como vemos. Ese desplazamiento, el puente grúa lo hace a través de lo que llamaremos vía carrilera. Es importante que lo recuerden porque la vía carrilera es uno de los aspectos más importantes a considerar en el diseño de una nave industrial. Entonces, fíjense que ahora vemos en detalle nuevamente acá el puente grúa, y el desplazamiento longitudinal de la nave lo hace a través de dos ruedas, ¿sí? En este caso pueden ser 3 ruedas si es más pesado, pero siempre tiene ruedas que permiten el desplazamiento longitudinal, es decir, en esta dirección, permite el desplazamiento longitudinal de las cargas. Eso que hace que sobre la viga carrilera, que es nuestra estructura, o sea, el primer componente civil de diseño civil, es la viga carrilera.
El puente grúa en sí, es decir, esto que nosotros vemos acá en amarillo, que más detalle de nuevo tenemos acá y acá, generalmente es un diseño que lo realiza el fabricante del puente grúa en función de la capacidad que nosotros necesitamos izar. Es decir, nosotros decimos que necesitamos izar 15 toneladas en este gancho, bueno, ellos en función de la luz del puente grúa, es decir, la separación, por ejemplo, en este caso entre columna y columna, dimensionan viga y esta viga. Pero las acciones que acá se marcan como P, por ejemplo, las acciones verticales que transmiten las ruedas sobre la viga carrilera, vamos a tener que diseñarla nosotros. ¿Por qué es importante? Porque, como ustedes se están dando cuenta, las acciones son de tipo dinámica, porque tiene desplazamientos. Entonces, la viga carrilera es un elemento que vamos a tener que considerar acciones de tipo dinámica sobre la misma. Ahora vamos a empezar a ver las acciones propias del puente grúa a considerar sobre los distintos elementos de la nave industrial, vía carrilera, pórtico, etc. La primera carga a considerar es la carga vertical a izar, ¿sí? Que es lo que se denomina carga vertical nominal, denotado con la letra N, ¿sí? Que ese es un parámetro de diseño que nos deben dar. Es decir, nosotros nos dicen, tenemos que verificar o dimensionar una nave industrial con un puente grúa, nos tienen que decir cuál es la capacidad que precisan izar. Por ejemplo, 5, 10 o 15 toneladas. Siempre esa magnitud viene expresado en toneladas. Luego tenemos dos acciones horizontales, ¿sí? Por un lado, la primera es el frenado transversal, que es el frenado o aceleración del carro sobre el puente grúa. Es decir, como mencionamos al principio, el puente grúa puede desplazar primero, a través del carro que acá está marcado en azul, puede desplazarse en la dirección transversal. Cuando eso acelera o frena, genera acciones inerciales que derivan en una fuerza transversal, ¿sí? Indicada acá con doble flecha, porque siempre puede ir para un lado o para el otro la carga. Eso es lo que se denomina frenado transversal. La otra acción horizontal que tiene es el frenado longitudinal, que deriva del frenado o aceleración del puente sobre la vía carrilera. Como hemos mencionado, se puede desplazar longitudinalmente a través de la vía carrilera, ¿sí? Que mínimamente tiene que haber dos, una acá y otra acá. Entonces, el frenado o aceleración de todo este puente genera una acción longitudinal sobre la vía carrilera, que va a estar tanto acá, que está marcado, como en la otra vía carrilera, por supuesto, ¿sí? Son dos. En las siguientes filminas vamos a ver cómo cuantificar las tres acciones de vida del puente grúa que vimos anteriormente. La primera es la carga vertical total en juego. Se va a componer de tres cosas. Primero tenemos la carga nominal de elevación. Como dijimos anteriormente, es un dato de proyecto, es decir, a nosotros nos dicen el puente grúa debe poder izar 10 toneladas, por ejemplo. A eso, ¿qué le tenemos que sumar? Le tenemos que sumar el peso propio del carro, ¿sí? Recuerden que está el carrito que nos permitía mover transversalmente la carga, ¿sí? Y nos estaría faltando considerar el peso del puente grúa en sí, que es este que está acá. Se lo denomina con la letra P, peso del puente. Por lo tanto, la carga total vertical en juego es la suma de la carga nominalizada, el peso del carro y el peso del puente. Ahora, como vimos anteriormente, la acción del puente grúa no es estática, sino que es dinámica, porque hay movimiento en la acción. Entonces, la carga total vertical que acabamos de calcular se va a multiplicar por un coeficiente de impacto, que acá se denomina como phi sub i, que en la mayoría de los casos ese coeficiente de impacto, su valor es fijo y va a valer 1,25. Es decir, la fuerza total a considerar en el puente grúa va a ser RTBI. La I es por impacto, que es ese phi sub i, que generalmente es 1,25 por RTB. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá tenemos otra imagen. Fíjense que esa carga total vertical es lo que tenemos en juego. Ahora, ¿cómo se va a distribuir? Bueno, si el carro tiene un movimiento y es la que lleva el peso, no va a estar equilibrada en todos los apoyos. Es decir, si el carro está tirado hacia este lado, como se indica acá, acá vamos a tener una reacción vertical máxima. Mientras que del otro extremo va a ser una reacción vertical B mínimo. Ahora, como dijimos, esto es un corte transversal. Por lo menos, en la mayoría de los casos, cada puente grúa, o sea, acá iría una viga carrilera y acá tenemos otra viga carrilera, entonces cada puente grúa se desplaza con dos ruedas. Por lo tanto, la reacción del puente grúa en el extremo se va a dividir en dos, como se ve acá,
la B máxima porque el carro está tirado acá y la B mínima que está acá se va a distribuir en esta viga carrilera. Esto es importante porque, en definitiva, nuestras acciones del puente de grúa va a ser considerar un tren de cargas que circula sobre nuestra vía carrilera, pues nosotros no vamos a modelar el puente de grúa, pero sí las acciones. Entonces vamos a tener un tren de carga que para el caso de puente de grúa de 2 ruedas va a ser un tren de carga de 2 cargas de igual magnitud, que en este caso va a valer B máximo sobre 2 y B mínimo sobre 2. Para reforzar el concepto anterior, en este esquema tenemos un corte transversal donde vemos el puente de grúa en sí, el carrito, ¿sí? Y acá tenemos las dos vías carrileras sobre la cual apoya el puente de grúa. Entonces, nosotros en este caso vemos que hay una reacción total vertical, que dijimos que era suma de la carga nominal N a izar, del peso propio del carro C y del peso del puente, nos da una RTV. Entonces, como está todo tirado hacia esta vía carrilera, eso va a generar una reacción máxima acá, llamada B máximo, y una reacción mínima en la otra vía carrilera. Como vimos anteriormente, como es una carga de tipo dinámica, va todo multiplicado por coeficiente de impacto igual a phi, ¿sí? Tanto la mínima como la máxima. Ese phi era de 1,25 para la mayoría de los casos. Esta B máxima se va a dividir por la cantidad de ruedas que presenta el puente, que en definitiva, o en la mayoría de los casos, son 2 ruedas, con lo cual sobre nuestra vía carrilera a dimensionar, que está acá abajo, vamos a tener generalmente un tren de cargas que va a tener 2 cargas separadas por una distancia que se denomina A. Bien, la segunda fuerza a considerar ya es una fuerza de tipo horizontal, que está acá, que es fuerza de frenado transversal. En este caso se ve como el carrito está yendo hacia la izquierda, ¿sí? Y frenando o acelerando. Entonces, ¿eso qué genera? En el caso de que las vías carrileras tengan la misma rigidez, es decir, la vía carrilera de la izquierda tenga la misma rigidez que la vía carrilera de la derecha, la acción transversal de frenado se va a dividir por 2. Y a su vez se va a dividir por el número de ruedas, es decir, yo la fuerza total que tengo acá la divido por 2 y obtengo la fuerza sobre la carrilera, pero en realidad eso se va a distribuir en una FT1, FT2, FT3 y FT4. Es decir, el frenado transversal se va a dividir por igual en la cantidad de ruedas que nosotros tengamos en el puente de grúa en caso de que la rigidez de la vía carrilera sea la misma, que es la mayoría de los casos. ¿Cuánto vale esa fuerza de frenado? Bueno, muchas veces el fabricante nos especifica esa fuerza de frenado, pero en caso de que no la tengamos, nosotros vamos a tomarla como un 20% de la carga total vertical. Entonces, el frenado transversal, para ser concisos, el frenado transversal por rueda se va a determinar como 0,20 de la reacción total vertical, RTV, recordemos que RTV era peso del carro más puente más la carga nominal, y en el caso de la mayoría de los puentes grúas, que van a tener 4 ruedas, por lo tanto la dimos por 4. Si nosotros quisiéramos analizar por algo la fuerza transversal por vía carrilera, en definitiva, la fuerza total que existe va a ser 0,20 de RTV, y como son 2 vías carrileras, la dimos por 2. Pero, como decía anteriormente, en la mayoría de los casos se aplica la carga por rueda, que son un total de 4 ruedas, por lo tanto, esta es la expresión que vamos a utilizar. Es decir, por viga carrilera vamos a tener dos fuerzas, en el caso de 2 ruedas, ¿sí? Vamos a tener 2 fuerzas que aplicar, Ft1 y Ft2, ¿sí? Que va a valer lo mismo Ft3 y Ft4, con un valor de 0,20 de la reacción total vertical sobre 4. No olvidar que a esta fuerza transversal se corresponde utilizar el coeficiente de impacto phi. Ahora vamos a ver la tercera fuerza en juego, que es el frenado longitudinal. Es decir, esa acción proviene de cuando el puente de grúa se va desplazando en la dirección longitudinal, frena, o en el caso de la aceleración. Esa fuerza longitudinal, que acá lo denomina 2HL, ¿sí? Se va a determinar de la siguiente manera. En caso de que no sea especificado por tabla de fabricante, se tomará como 10% de la carga vertical total RTV, ¿sí? Acá dice que para una primera aproximación
se podrá distribuir por igual en ambas vías carrileras. Es decir, nosotros tenemos 2 HL y una primera aproximación sería poner HL acá y HL acá. Acá ya no tiene sentido distribuirla por rueda, ¿sí? Sino que directamente manejamos como una fuerza única sobre cada vía carrilera y su valor, en caso de no contar con la expresión del fabricante, va a ser 2HL, que es la fuerza total, va a ser igual a 0,10 de RTB. Es decir, RTB, la reacción total vertical, 10% es el frenado transversal total, y lo vamos a distribuir mitad y mitad, ¿sí? Lo vamos a distribuir esa acción, la vamos a distribuir mitad en esta vía carrilera y mitad en esta vía carrilera. Ya habiendo definido cómo se calculan las distintas acciones, vamos a ver, por ejemplo, cómo se presentan las acciones derivadas del puente de grúa por los distintos fabricantes o en distintas normas o bibliografía. En este caso, se presenta acá una tabla que se puede encontrar en la página de Forbis. Forbis es el fabricante que estamos indicando acá. Y también podemos encontrar información en la bibliografía Stahl, que es un poco más antigua, pero muy completa. Y en mi caso, yo les recomiendo la utilización de la norma UNE 76201, porque es bastante más clara sobre las acciones a considerar. En este caso, bueno, vemos que fíjense que el parámetro fundamental son dos. Uno es la capacidad del puente grúa y otra es la trocha, es decir, es el largo del puente en sí, que por supuesto va a coincidir con la separación entre vías carrileras. Bueno, fíjense que tiene estos datos y el fabricante nos va a dar distintas dimensiones que, bueno, se puede apreciar en el dibujo que está acá abajo, ¿sí? Fíjense que hay varias dimensiones, D, G, C. Bueno, el fabricante nos dice cuáles son las distancias mínimas a respetar de la estructura para que funcione bien el puente grúa. Y por último nos da los estados de carga, fíjense que P, Q y R. Ahora, fíjense que P es la carga vertical máxima por rueda, Q la carga horizontal transversal máxima por rueda y R la reacción o carga horizontal longitudinal, ¿sí? Es decir, esto es lo que Q nosotros definimos como FT y R es lo que nosotros definimos como FL o frenado longitudinal. Bien, en este caso vamos a ver cómo muestra la información la norma UNE. En primer lugar, fíjense que clasifica lo que serían grupos 1, 2, 3 y 4. Para eso existe una tabla que está acá a la derecha, en la cual buscamos el tipo de puente grúa, por ejemplo, en nuestro caso puede ser puente grúa, taller con gancho, entonces nos dice que es grupo 3 y 4. Eso nos va a indicar que si entramos en esta columna o en esta columna. Entonces, entrando en las columnas, nosotros ingresamos con la fuerza de elevación, o sea, la carga nominal N, ¿sí? Luego tenemos que determinar la luz entre carriles, o sea, es la longitud del puente de grúa en sí, que coincide con la separación entre vías carrileras, por supuesto. Entonces, supónganse por un momento que nosotros tenemos un puente de grúa con una carga nominal de 10 toneladas, ¿sí? Y que tiene una longitud entre carriles de 25 metros. Entonces, ¿cómo tendríamos que entrar a la tabla? Bueno, venimos acá, ¿sí? 10 toneladas dijimos. Levanta. Luego que dijimos que la longitud entre carriles es 25 metros, entonces venimos hasta acá, 25 metros. ¿Qué nos dice? Que el carrito va a ser tipo la figura 3.1BB, que es esto acá, es un carrito con dos ruedas, lo que dijimos que es lo más normal. Entonces, supongamos por un momento que el grupo es 1 de 2, porque ¿por qué no usamos 3 y 4? En realidad habría que usar 3 y 4, porque la tabla acá está cortada y es más complicado visualizarlo. Entonces, imagínense por un momento que usamos la 1 y 2, pero ustedes van a tener que utilizar la de los grupos 3 y 4, que es exactamente igual que la 1 y 2. Entonces, ¿qué nos dice? Fíjense toda la información que nos brinda. Nos dice que el peso del carro va a ser de 3,8 toneladas. Que el peso del puente va a ser en el caso de una luz de 25, va a pesar 25,7 toneladas y por lo tanto la carga del carro más el puente vale 29,5, ¿sí? Que es la suma de 25,7 más 3,8. Por supuesto que la carga nominal total va a ser 29,5, ¿sí? Más la carga de izaje a levantar, que son 10 toneladas. Pero fíjense que lo más importante, nos brinda directamente la carga por rueda. Entonces,
Si nosotros volviendo al caso que estamos viendo como ejemplo, nos dice que la V máxima, o sea, cuando el puente de grúa está tirado sobre una vía carrilera, es de 13,08, mientras que la reacción mínima es de 6,67. ¿Qué es lo importante que tengan en cuenta? Que esta V máximo es la carga por rueda. O sea, si nosotros en una vía carrilera tenemos un puente de grúa que tiene 2 ruedas, esa carga es cada carga individual. Con lo cual, fíjense cómo hacemos esta comprobación. Fíjense que si nosotros dijimos que la carga por rueda, si hacemos 2 veces 13,08, ¿sí? 2 veces, vamos marcando, 2 veces, 2V máximo, que sería 2 con 13,08, eso nos da 26,16. Y si a eso le sumamos 2 veces V mínimo, porque tenemos 2 ruedas, más 2 por 6,67, eso nos da 39,5, que debería coincidir con ¿qué? Con la carga vertical total, es decir, 39,5, que si la suma hicimos acá, debería coincidir con 29,5, que es la carga que tenemos, más las 10 toneladas. ¿Sí? Fíjense que coincide los 39,5. Eso para que ustedes hagan un chequeo y que se den cuenta que esta V máximo que aparece es la carga sobre una rueda, o sea, tenemos una V máximo acá, una V máximo acá. En la otra vía carrilera opuesta vamos a tener V mínimo y V mínimo. Es decir, fíjense qué simple que es y nos da la información completa. Nosotros lo que podemos aplicar es, por ejemplo, en el caso de, nosotros ya tenemos la carga vertical por rueda, que es la primera carga. Después teníamos dos más, que eran las reacciones del puente de grúa cuando frenaba transversalmente, o sea, el frenado transversal y el frenado longitudinal. Entonces el frenado transversal, ¿qué dijimos? Que era 20% de la carga vertical. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, como para considerar el frenado transversal, es dos fuerzas cuyo valor va a valer 0,20 o 20% de 13,08 para el caso de la V máximo, y del lado de la B mínimo es 0,20 de 6,67. Dos cargas también, por supuesto. En el caso del frenado longitudinal, dijimos que en este caso no la aplicamos sobre ruedas, sino sobre vía carrilera. Entonces directamente dijimos que el peso total del puente era de 39,5 toneladas, que lo podíamos hacer como C más P, que es 29,5, más la carga nominal, eso da 39,5. Entonces el frenado longitudinal total va a ser 10%, o sea, si es 39,5 la reacción total vertical, es 3,95 toneladas el frenado transversal. Y eso lo distribuimos parejo en cada vía carrilera. Por lo tanto, en cada línea de acción de cada vía carrilera, vamos a tener una fuerza de frenado longitudinal de 3,95 toneladas sobre 2. Ya conociendo cómo calcular y dónde obtener las acciones derivadas del puente grúa, se van a poder calcular las distintas solicitaciones sobre los elementos estructurales que presentan su estructura, ¿sí? Por ejemplo, columnas de pórticos, dinteles de pórticos, arrastramientos, apoyos, etc. Las acciones, como vimos en la filmina 2, las acciones derivadas del puente grúa se van a sumar, ¿sí?, a las acciones derivadas de las cargas permanentes sobre cargas de uso, nieve, viento, las cuales vamos a ir viendo en las distintas teorías para resolver los trabajos integradores. ¿Cómo verificar las columnas? O sea, una vez obtenidas las solicitaciones del modelo de cálculo, nosotros tenemos que verificar las secciones que proponemos en columnas y vigas o distintos elementos estructurales. Entonces, ¿cómo verificar esos elementos? Se van a ir viendo en las distintas teorías, ¿sí?, mediante, bueno, la teoría de flexión, corte, tracción, etc. Y ahí van a aprender cómo verificar. En el caso de los que tienen un puente grúa en una nave industrial, van a tener un elemento distinto a el resto de los temas integradores. Como vimos anteriormente, ese elemento es la viga carrilera que tiene que recibir una atención especial porque requiere comprobaciones adicionales a las que ustedes van a ver en la teoría general de la materia de construcciones metálicas y de madera. Con lo cual vamos a focalizarnos nosotros en cómo verificar la viga carrilera. Como dije anteriormente, los otros elementos va a ser igual, o sea, una vez obtenida la solicitación del modelo de cálculo y aplicando lo que vimos sobre acciones del puente de grúa, va a ser igual al resto de los proyectos. Por lo tanto, ahora las filminas que siguen van a tratar sobre cómo
calcular las solicitaciones y las verificaciones que hay que tener en cuenta para la verificación o diseño de la viga carrilera. A continuación vamos a ver la serie de verificaciones mínimas a realizar para el cálculo de la viga carrilera. ¿Sí? La primera que aparece, ¿sí?, es la flexión global de la pieza. Esto se realiza de acuerdo al capítulo F1 y AF1 del CIRSOC 301. Como siempre, lo que se busca es que la resistencia requerida, MU, sea menor que la resistencia de diseño, igual a Phi por MM. ¿Qué es lo importante que hay que tener acá? Es que la flexión se realiza en ambos ejes de la viga carrilera. ¿Por qué? Porque por un lado, la reacción vertical de cada rueda genera flexión sobre el eje fuerte o el eje mayor de la viga carrilera. Pero la reacción sobre las ruedas por frenado transversal genera flexión sobre el eje débil. Y esta generalmente es una flexión muy importante a considerar, ya que determina el tamaño del ala superior de la viga carrilera. Bueno, esto, la teoría de flexión, como dijimos, la van a ver más adelante en otras teorías. Al igual que verificamos flexión global, vamos a verificar corte global, también en ambos ejes, de acuerdo al capítulo F2 y AF2 del CIRSOC 301. Una verificación específica que aparece para realizar en la viga carrilera, ¿sí?, es la verificación del alma bajo cargas concentradas. ¿Por qué? Porque cada rueda posee una carga o una reacción muy grande sobre la viga carrilera y que está aplicada en muy pequeña superficie. Por eso se denomina carga concentrada, ¿sí? Esto se debe realizar de acuerdo al capítulo AK1, ¿sí?, y el apéndice AK1 del CIRSOC 301. Por otro lado, una verificación a realizar es la verificación a fatiga, ¿sí?, que está acá. Esto se va a realizar de acuerdo al capítulo K3 y el apéndice AK3. ¿Por qué fatiga? Bueno, porque tenemos una carga que es repetida varias veces y con un determinado ciclo durante toda la vida útil de la viga carrilera. Entonces se ve sometido a fenómenos, o posiblemente se puede ver sometido a fenómenos de fatiga. Una vez determinada la verificación de fatiga, nos queda la verificación de deformaciones, tanto horizontales y verticales de la viga carrilera, ¿sí? El apéndice L y tabla AL1 del CIRSOC nos indican los desplazamientos admisibles que podemos tener en la viga carrilera. Ahora sí, es muy importante determinar que las verificaciones 1 a 3 que mencionamos anteriormente deben realizarse para combinaciones mayoradas, ¿sí? Fíjense, recuerden la fórmula 2, las correspondientes a combinaciones últimas. Mientras que la verificación 4 o 5 es algo que se debe verificar durante la vida útil y en servicio. Es decir, la verificación 4 y 5, utilizar combinaciones de servicio. Esto es importantísimo, no confundir qué tipo de combinaciones hay que usar. Para realizar las verificaciones 1 y 2, es decir, de flexión global y corte global, deberán determinarse la resistencia requerida a momento y a corte, considerando que la posición de la carga es variable, ¿sí?, porque el puente grúa se desplaza longitudinalmente en la viga carrilera, con lo cual deberá buscarse la posición más desfavorable sobre la viga carrilera según el esfuerzo a verificar, sea corte o sea flexión. Lo primero que debemos determinar es si vamos a dimensionar una viga carrilera simplemente apoyada o continua. Los apoyos de la viga carrilera vienen dados por ménsulas que se unen a momento a las columnas de los pórticos principales. Si nosotros tenemos una nave industrial que tiene 70 metros de largo y tiene pórticos cada 7 metros, ¿sí?, la longitud de la viga carrilera va a ser igual a 7 metros. Ahora la cuestión es la unión entre viga carrilera y viga carrilera para llegar a los 70 metros de desplazamiento, si la vamos a hacer a momento o no. En caso de no hacerlo a momento, ¿sí?, es decir, usamos una viga carrilera simplemente apoyada, la determinación del momento flector máximo se obtiene ubicando. Acá nosotros tenemos P y P serían las reacciones de la rueda, ¿sí? Recuerden que tenemos dos ruedas sobre vía carrilera y están separadas una distancia A, ¿sí?, del tren de cargas. Entonces, ¿cómo obtenemos el momento flector máximo? Bueno, se obtiene ubicando una rueda, por ejemplo esta, a una distancia igual a A sobre 4, es decir, A, recuerden la separación entre ruedas del carrito, lo ubicamos a un cuarto de distancia, ¿sí?, como está mencionado acá, de
la mitad de la vía carrilera. Entonces es muy simple, nosotros identificamos la mitad de la vía carrilera como L sobre 2, desplazamos A sobre 4 y ahí ubicamos nuestro puente de grúa, la rueda del puente de grúa en realidad. Entonces eso automáticamente nos va a dar el momento flector máximo para una viga simplemente apoyada. En el caso, acá, con esto determinamos MU, ¿no? Para determinar B sub U, vamos acá y utilizamos este esquema. Claramente el corte máximo se va a obtener cuando la reacción de la rueda está sobre un apoyo. ¿Sí? Ahí vamos a tener la reacción de corte máximo. Entonces la reacción de corte máximo en ese caso, acá tenemos la fórmula indicada que va a valer 2 veces la carga sobre rueda menos una rueda por la separación entre ruedas dividido la longitud. En caso de tener una vía continua, que a veces es una configuración más usual, los esfuerzos más desfavorables pueden obtenerse del Stahl o de la bibliografía Signoli. Pero en la filmina siguiente vamos a presentar unas tablas que pueden ayudar a la determinación de momentos para vigas carrileras continuas de 2 tramos o de 3 tramos. En la parte izquierda de esta figura vemos cómo se resuelve una viga continua de 2 tramos, mientras que en la derecha podemos determinar los momentos máximos para una viga de 3 tramos. Entonces simplemente vemos cómo serían el diagrama de momentos flectores para una viga continua de 2 tramos para dos cargas P separadas a una distancia A. ¿Sí? Estas cargas P son las reacciones máximas de las ruedas, que ya lo determinamos, por ejemplo, utilizando el cuadro de la norma UNE, y la distancia A también es fijo. Entonces lo único que tenemos que hacer es calcular la relación que existe entre la separación entre ruedas y la longitud del tramo. Una vez que tenemos eso, venimos a la columna acá, por ejemplo, si esa relación es 0,10, nos dice que el momento 1, es decir, el momento máximo de tramo, va a valer 0,369, que es el factor K1, va a valer 0,369 por P, que es la reacción máxima de una rueda, por L, que es la luz del tramo. Ya automáticamente tenemos el momento máximo de tramo. El momento máximo de apoyo es M1 con 1 romano, está en la segunda columna, y va a valer para el caso de, por ejemplo, 0,20, va a valer 0,184 por P por L. Tan simple como eso. Y ahí ya tenemos automáticamente las máximas resistencias requeridas a flexión. Del mismo modo podemos obtener las reacciones en el apoyo 0, en el 1 y el 2, que son las que están acá, que nos dan los coeficientes K3, K4 y K5. ¿Sí? Y en ese caso vamos a obtener las reacciones para calcular el corte. Un parámetro interesante es, fíjense que para hacer un predimensionado, acá me dice que para respetar una flecha o desplazamiento de L sobre 750 o L sobre 1000, recuerden la condición 5 de que hay que verificar es desplazamientos. Entonces, acá nos dice que si nosotros queremos verificar L sobre 750, lo único que tenemos que cumplir es que, de nuevo, por ejemplo, una relación de lado 0,20, el factor nos da K6 10,11. Entonces tenemos que tener una inercia en el eje fuerte igual a el coeficiente K6 que calculemos por P por L cuadrado. Entonces esto está muy bueno. Si ustedes quieren predimensionar la altura de la viga carrilera, directamente ya teniendo los datos del puente de grúa y habiendo calculado las solicitaciones, vienen acá y calculan la inercia mínima para L sobre 750. En el caso de querer cumplir un requisito más estricto, que es tratar de cumplir L sobre 1000, vamos a la columna del coeficiente que está más a la derecha. Entonces fíjense que si cumplimos L sobre 750, para el caso de 0,20 es 10,11, mientras que si queremos cumplir L sobre 1000 es 13,48. Entonces nos permite obtener un predimensionado de la viga carrilera. Acá vemos lo mismo, ¿sí? Nada más que en el caso de que consideremos continuidad de 3 tramos seguidos. Entonces vamos a tener un M1, ¿sí? Que es el momento en el tramo 1, de la misma manera lo obtenemos, por ejemplo al 0,20 es 0,323 por P por L, un M2, y el M2 que es el momento de tramo que puede aparecer en el segundo tramo, ¿sí? Va a valer M2, y para 0,20 va a valer 0,264, mientras que, de nuevo, aparece un M1 con número romano, nos va a dar el momento de apoyo. Es exactamente igual, podemos obtener las reacciones y la inercia mínima que debe tener la viga carrilera. Repito, esto es muy útil para verificar o arrancar las verificaciones de 1 a 4 con un predimensionado hecho.
En este caso vamos a ver cómo se realiza la verificación del ALMA bajo cargas concentradas. Para realizar esta verificación, ¿sí?, debemos seguir los lineamientos del capítulo K1 y apéndice AK13. ¿Qué es lo que se busca? Como siempre, que la resistencia requerida sea menor que la resistencia de diseño. RU, que es la resistencia requerida, va a ser igual a la reacción máxima de la rueda, ¿sí?, que eso ya lo sacamos, por ejemplo, en la tabla de la UNE y lo hemos usado anteriormente, por el coeficiente de impacto, que recuerden que es 1,25. Entonces, a continuación vamos a ver cómo la carga concentrada de la rueda se distribuye sobre el alma del perfil, la viga carrilera en este caso, que vamos a verificar. Acá vemos un corte transversal de la viga carrilera, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto que está acá arriba es el camino de rodadura del carro, o del puente de grúa. Fíjense que la rueda está acá y no camina directamente o circula sobre el ala superior, sino que tiene algo que se interpone, que es el camino de rodadura. Normalmente esto se suele utilizar un riel ferroviario más chico, ¿sí?, uno especial, que por ejemplo si ustedes a falta de un valor más fiable, pueden tomar una altura de 7,5 centímetros. Volviendo acá a la viga carrilera, vemos que es asimétrica. El ala superior es más grande que el ala inferior. ¿Esto por qué? Recuerden cuando vimos el capítulo, la verificación número 1, que hay que hacer reflexión global, dijimos que hay que hacer verificación global según los dos ejes, según el eje mayor y según el eje más débil. ¿Sí? El eje más débil, o la verificación, se daba porque nosotros teníamos una fuerza horizontal que viene acá, ¿sí?, que es la de frenado transversal. Eso genera un momento según el eje débil de la pieza, ¿sí?, que bueno, en la dirección del vector momento es este y este es Ft. La dirección este momento, lo que se suele hacer de manera conservadora es decir, este momento debido al frenado transversal es tomado únicamente por el ala superior, es decir, este momento se toma por la sección rectangular trabajando en su eje fuerte correspondiente al ala superior. ¿Sí? Es una simplificación que ustedes pueden hacer, que es conservadora y les lleva o da como resultado tener un ala superior más grande que un ala inferior. Entonces ahora si vemos acá el camino de rodadura, vemos que la carga de la rueda RB máximo o V máximo no es una carga concentrada, sino que se distribuye primero en una longitud N1. ¿Sí? Eso N1 que está acá es la longitud de aplicación de carga de rueda. Si no tiene otro dato, pueden tomar igual a 5 centímetros. Entonces, hasta que nosotros llegamos al ala, que está acá, al alma, perdón, del perfil, se distribuye según estas líneas. Entonces, por un lado, tenemos el valor n, ¿sí?, la primera distribución, y por otro lado tenemos n más 2,5 de k. Entonces, ¿cuándo usamos n y cuándo usamos n más 2,5 de k? Bueno, depende de la verificación que estemos realizando. La verificación de alma bajo cargas concentradas va a tener dos verificaciones. Una es fluencia local del alma, que se va a hacer de acuerdo al K13 del CIRSOC, y nos dice que, en este caso, la resistencia de diseño, en realidad la resistencia nominal, va a ser n más 2,5k, es decir, estamos usando la de abajo, la distribución de abajo, por TW, donde TW es el espesor del alma, por FIW, que es la tensión de fluencia del alma. Entonces, nosotros K, acá lo dice, le indica es la distancia desde la cara externa del ala al inicio del alma, es decir, es el espesor del ala en definitiva, en una sección armada. Entonces, N lo podemos calcular, esta es esta distribución, se calcula como N1 más 2 veces H. N1 dijimos que podemos tomar 5 centímetros, H es la altura del riel, podemos tomar 7,5 centímetros, entonces esto nos da que N vale 20 centímetros. Con lo cual, sabiendo que esto vale 20 centímetros, podemos calcular la resistencia de diseño. ¿Sí? La otra verificación que hay que hacer es bandeo localizado del alma, que ahí utiliza el valor de n directamente, no usa n más 2,5 de k. ¿Sí? La expresión para calcular esta no la escribo porque es bastante más larga, pero la pueden encontrar en el K14. Lo único que tienen que saber es que van a utilizar el parámetro n, que ya por ejemplo en este caso 20 centímetros, y que en la mayoría de los casos van a terminar utilizando ustedes esos valores. ¿Sí? Lo único que puede cambiar es cuando usan esta, que al ustedes variar el espesor del ala superior, puede variar la magnitud K.
Con estos dos, fíjense que es bastante simple, dependen básicamente del espesor del alma, pueden verificar la condición 3, que es el alma bajo cargas concentradas. A continuación vamos a ver cómo realizar la verificación a fatiga de la sección, que bueno, nosotros la mencionamos como la verificación número 4. Esto se realiza de acuerdo al capítulo K3 del CIRSOC, ¿sí? Y AK3. ¿Qué es lo que vamos a verificar? Que el rango de tensiones durante la vida útil no supere un cierto valor de tensiones denominada FCR. Repasando, recuerde que fatiga es un fenómeno que provoca sobre una determinada sección la pérdida o degradación de su resistencia, pudiendo llevar a que una determinada sección falle para solicitaciones menores que las solicitaciones de diseño. Para que se pueda producir el fenómeno de fatiga, se requiere que haya cargas que se repitan de manera cíclica durante toda la vida útil de la sección. Recordemos que la fatiga se inicia en secciones que están traccionadas o dentro de la sección en las partes que estén traccionadas. Por ejemplo, una viga simplemente apoyada, la parte susceptible de fatiga es el ala inferior, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el CIRSOC es que debemos verificar el rango de tensiones máximos de tracción definido como el cambio de tensión debido a la aplicación y retiro de las sobrecargas útiles no mayoradas, ¿sí? No mayoradas. Como dije anteriormente, la verificación de fatiga y deformaciones se hace para cargas no mayoradas, pero sí considerando el coeficiente de impacto que habíamos utilizado anteriormente. Entonces, ese rango de tensiones es la variación de tensiones. Entonces, ¿cuál es la tensión mínima que va a estar sometida en la viga carrilera? La tensión mínima que va a estar sometida a la viga carrilera es cuando el puente de grúa no está funcionando. Es decir, solamente es el peso propio de la viga carrilera que está actuando. Ahora, cuando le pasa por encima la reacción máxima de la rueda, ¿sí? O del par de ruedas en este caso, va a generar el momento máximo. Entonces, la diferencia entre esos momentos es lo que se denomina rango de momentos, ¿sí? El rango de momentos, si lo dividimos por el módulo resistente, nos va a dar el rango de tensiones, que es delta F máximo. Entonces, fíjense, en primera instancia, ala traccionada, en el caso de viga simplemente apoyada, ¿sí? Que va a ser la viga inferior, y en vigas continuas es inferior en el tramo y superior en el apoyo. Siempre se debe verificar las soldaduras entre el ala y el alma en el caso de un perfil que sea soldado. Bien, en primera instancia vamos a ver cómo calcular el rango de tensiones. Lo que tenemos que hacer primero es calcular el momento máximo, ¿sí? Que va a estar sometida a la viga carrilera, y el momento mínimo. ¿Sí? El momento máximo se va a determinar de acuerdo al indicado en verificación de flexión global, ¿sí? Es decir, encontrando la posición más desfavorable del par de cargas y calculando el momento máximo. Después tenemos el momento mínimo. El momento mínimo dijimos que, por ejemplo, va a ser cuando esté sometida solamente a su peso propio. Es decir, el puente de grúa, estamos por ejemplo en el primer pórtico, y el puente de grúa se encuentra en el último pórtico sin carga. Entonces solamente tiene su peso propio. Pero de manera simplificada y conservadora, podemos decir que el momento mínimo lo podemos considerar igual a 0. ¿Sí? Acá dice, en la filmina dice que podemos considerarlo como el momento propio de la viga carrilera, ¿sí? Que es muy bajo. Como les decía, si ustedes quieren considerar el momento mínimo igual a 0, no está mal. ¿Sí? Es conservadora y tampoco le estamos errando por mucho. Una vez que tenemos máximo y mínimo, calculamos el rango de momentos flectores, que es el M máximo menos el M mínimo. Una vez que tenemos ese rango de momentos flectores, ahí verificamos justamente cuál es el ala traccionada. Entonces, una vez que tenemos el ala traccionada, verificamos el rango de tensiones como el delta momento, ¿sí? Dividido el módulo resistente elástico, ¿sí? STX, ¿sí? Referido al ala traccionada. Recuerden, ¿por qué estamos usando el módulo resistente elástico y no plástico? Porque nosotros acá estamos verificando en servicio, ¿sí? Cuando nosotros hacemos verificaciones de estado límite último, la verificación 1 a 3, acá hubiésemos usado el Z, ¿sí? O módulo resistente plástico, pero no es el caso para fatiga. Lo mismo para calcular la soldadura,
podemos utilizar la misma fórmula, nada más que es el delta de momento, y en este caso vamos a verificar el módulo resistente de la soldadura, que es el módulo resistente total de el momento de inercia total de la sección, ¿sí? Dividido la posición en vertical de la soldadura. Eso me da, o sea, esta división IX sobre I soldadura me da el ST de la soldadura. Con esto ya tenemos básicamente cómo calcular los rangos de tensiones máximos que van a suceder durante la vida útil de la viga carrilera. Ahora vamos a ver en la fila siguiente cómo calcular la tensión máxima que nos limita. Para calcular el rango de tensión de diseño, es decir, recuerden que la expresión es el rango de tensiones máximo, tiene que ser menor que el rango de tensión de diseño, ¿sí? Vamos a utilizar la expresión dada por el CIRSOC que nos dice que la tensión de diseño, FSR, ¿sí? Va a ser 327 por un coeficiente C sub F dividido N a la 1/3. Esto que calculamos nosotros como nuestra resistencia, fatiga, podemos llamarlo así, tiene que ser mayor que un valor FTH. ¿Por qué? Porque FTH es el rango de tensión de fatiga para una vida útil indefinida. El reglamento, ¿qué nos dice con esto? Nosotros hacemos nuestra cuenta de cuánto resiste a fatiga, ¿sí? Cuánto es la tensión de diseño a fatiga. Pero no puede ser menor que este valor, porque este valor es la tensión que puede tener un elemento para infinitos ciclos de carga. Entonces, para infinitos ciclos de carga vale FTH, entonces nosotros no podemos tener algo que va a tener un número finito de ciclos y una tensión que nos dé menor que FTH. Entonces nosotros calculamos esto y si nos da menor que FTH, que está en tabla, usamos FTH para verificar nuestro rango máximo. C sub F es una constante que va a depender del tipo de detalle que tenga la viga carrilera, ¿sí? Su forma, su manera de... su morfología, si es soldada o si es laminada en caliente, etc. Y N es el número de ciclos totales, ¿sí? Es, en definitiva, nosotros conociendo el número de utilizaciones del puente de grúa que va a tener por día, ¿sí? Eso que hacemos, lo multiplicamos por 365 días, nos da cuántas veces usar el año y lo multiplicamos por último por los años de vida útil. Entonces, los coeficientes C sub F y FTH, o sea, este valor y este valor, lo obtenemos de la tabla K31, ¿sí? Para el rango, para el tipo de detalle que tengamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos el caso de un ala traccionada de un perfil doble T armado, ¿sí? Vamos a marcarlo, es un perfil doble T armado, por ejemplo, corresponde, ¿sí? El tipo de, o la sección indicada como 31A, ¿sí? Que es la que está acá. Este detalle nos corresponde, ¿sí? Fíjense que es un perfil armado, que puede ser soldadura a filete. Entonces, nos corresponde ese tipo de detalle. Categoría de diseño B. Ahora lo vamos a ver en la tabla que sigue. En esta tabla, que es la continuación de la anterior, fíjense que el 3.1, que es el detalle que nosotros tenemos para el ejemplo, que es un perfil doble T armado, acá nos dice que esto sirve para metal base, ¿sí? Metal de aporte, en barras sin piezas accesorias unidas, armadas con chapas o perfiles, unidos por soldaduras longitudinales continuas, ¿sí? A tope de penetración completa, o por soldaduras de filete continuas. En definitiva, todo eso que les indico está marcado acá, en el 3.1. Entonces, ¿qué nos dice? Que la categoría de tensión es lo que se denomina B y la constante C sub F es 120 por 10 a la 8. Con la formulita que vimos anteriormente, recuerden que no podía ser menor que FTH, que es 110 megapascales. Entonces, acá vamos a ver un ejemplo para clarificar lo que estamos diciendo. Entonces, supongamos que tenemos un puente grúa que se usa 25 veces por día y su vida útil es 40 años. ¿Sí? Entonces en la formulita, recuerden de FSR, calculamos el número de ciclos, que es 25 veces por día por los 365 días por año por la cantidad de años de vida útil de la estructura. Eso nos da 365.000 ciclos. Bien, ahora el coeficiente C sub F, si estamos usando una viga doble T armada, recuerden, venimos a la tabla, detalle 3.1, es 120 por 10 a la 8. Y el FTH, que es el rango de tensión para vida infinita o ilimitada, es 110 MPa. Entonces, usamos la fórmula de la filmina anterior para calcular el rango de diseño FSR. Entonces, ¿qué va a ser? 327, ¿sí? La fórmula por
120 por 10 a la 8, que es el cociente C sub f, dividido el número de ciclos elevado a un tercio. ¿Eso qué nos da? Nos dice que nuestra tensión de diseño a fatiga es 209 megapascales. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que chequearlo con el FTH a vida infinita. Entonces, vemos que el FTH es 110, con lo cual cumple. Por lo tanto, podemos usar FSR 209 megapascales. Entonces, se debe verificar que cuando nosotros calculemos el rango de tensiones máximo que va a estar sometida a nuestra vía carrilera, tanto para la traccionada como la soldadura, que recuerden que lo indicamos en el punto 4.1 de la presente presentación de PowerPoint, debe ser menor que 209 megapascales. Pero ojo, hay otro requisito que nos dice que el rango de tensiones de diseño no puede superar 0,66 FI, o sea, 155 megapascales. Por lo tanto, delta F y delta F soldadura debe ser igual a 155 megapascales, ¿sí? O sea, el rango de tensiones máximas que tengamos nosotros no puede superar 155 megapascales. En la presente filmina vemos un extracto de lo que sería el ejemplo 17 que aparece en el CIRSOC 301. Es decir, hay un ejemplo resuelto para una vía carrilera, ¿sí? Todo completo, paso por paso, de acuerdo a los lineamientos de CIRSOC. Ese ejemplo número 17 completo lo pueden hallar en el link que está indicado acá abajo. En este link van a encontrar muchos ejemplos de elementos estructurales para verificar. Está bueno que lo vean, ¿sí? Que lo tengan presente y les va a servir no solo a los que tienen nave industrial, sino para verificar otro tipo de elementos. Pero es fundamental el ejemplo 17 para los que tengan que verificar vía carrilera. Vamos a pasarlo por arriba rápidamente, pero para repasar el conocimiento, fíjense, acá lo que considera es una vía carrilera simplemente apoyada de 7 metros de luz. La reacción de rueda que la sacó de catálogo es 180 kN, ¿sí? Y la separación entre ruedas intereje, lo que llamamos A, es 3 metros, ¿sí? Fíjense, recuerden que lo que hizo acá es, en un caso de una viga simplemente apoyada, la posición más desfavorable se obtiene cuando de la mitad de la viga corremos una rueda un cuarto de la separación total de entre ruedas. Entonces, si esto es 3 metros la separación entre ruedas, un cuarto es 0,75. Fíjense cómo está tomado. Y el momento máximo es este. Entonces acá yo les copié solamente la verificación de fatiga. Por un lado, recuerden que primero calculamos el rango de momentos flectores. Entonces el momento mínimo, ¿sí?, corresponde al carro frontal en otro tramo de la viga carril. Entonces fíjense, por simplicidad tomó el momento igual a 0. En realidad el momento no es igual a 0, sino que sería igual al peso propio o al momento debido al peso propio de la viga carrilera. Pero habíamos dicho que esta simplificación es válida. El momento máximo, el rango de tensiones, se va a obtener como el momento máximo es el mínimo 0, y el momento máximo sale, ¿sí?, de hacer esta cuentita, ¿sí?, de verificar este estado de carga. Pero bueno, ustedes pueden tener por ejemplo, este es un ejemplo para un determinado caso. Si ustedes tienen que utilizar su carga de rueda, su separación entre rueda y su longitud de vía carrilera, al igual que si es continua, tienen que usar otro. Pero bueno, acá está como ejemplo m máximo menos m mínimo y le da este valor. Fíjense, después que teníamos el rango de momentos, calculamos el rango de tensiones. Entonces, en el caso de una vía simplemente apoyada, buscamos el ala traccionada, que es el inferior. Entonces, dividíamos el momento por el módulo resistente elástico, ¿sí?, que para la sección, el ejemplo que está acá, bueno, es este valor, y obtiene una tensión, un rango de tensiones de 111,5 megapascales. Fíjense que interesante, acá tienen la sección. Entonces, el rango de tensiones para soldadura, recuerden que es el momento anterior, el mismo, lo dimos por el módulo de inercia completo de la sección, y lo multiplicamos por el I de la soldadura a verificar. Entonces nosotros en este caso tenemos una soldadura a verificar acá y una soldadura a verificar acá. Entonces la tensión, lo más desfavorable es que el I de soldadura sea lo más grande posible. Entonces, ¿qué soldadura deberíamos verificar? Y si acá está el centro de gravedad de la sección, ¿sí?, el I máximo es el correspondiente al ala inferior. Entonces utilizará 50,5 en vez de 22. Eso podemos calcular este de arriba y este de abajo, pero no tiene sentido porque la más desfavorable es de abajo. ¿Por qué? Porque el IX es el momento de inercia completo de la sección, es fijo. Lo único que varía es el I de la soldadura, utilizando en este caso el que está abajo. Acá esta posición es la posición del baricentro o centro de gravedad. Luego, ¿qué hace? Ya tenemos calculado lo que nosotros pusimos 4.1, o sea, el rango de tensión máximo. Ahora el rango de tensión de diseño.
calcula que usa 10 aplicaciones del puente grúa durante 25 años, calcula el número de ciclos, ¿sí? Calcula el tipo de detalle, ¿sí? De acuerdo al tipo que tiene, usa la 3.1b, fíjense en los mismos valores que utilizamos nosotros, y calcula con la fórmula que 348 megapascales le da la tensión, el rango de tensiones, que cumple la condición que es mayor que el correspondiente a vida infinita, a vida útil infinita. Entonces, ¿qué hace? Los 111,5 lo chequea con 348, verifica. Después la de la soldadura, 348, verifica. Acá una aclaración importante es que en vez de usar 348, debería verificar la condición de 0,66 FI, ¿sí? Que la vimos en el caso anterior. Entonces 0,66 FI les va a dar una tensión más baja que esta, muy probablemente. Entonces habría que ver si 0,66 FI no es más chico. Si es más chico, habría que usar como limitante 0,66 FI. Repito, este ejemplo está bastante bueno porque tiene las verificaciones que nosotros nombramos 1 a 5 completas y con valores numéricos. Para finalizar, nos queda la quinta verificación a realizar, que es la correspondiente a las deformaciones horizontales y verticales de la viga carrilera. Esto se hará según los lineamientos o valores admitidos e indicados en el apéndice L y la tabla L41 del CIRSOC 301. El criterio va a ser que el desplazamiento máximo obtenido en servicio no supere el valor admisible que vamos a ver más abajo. Lo importante destacar es que las verificaciones de los desplazamientos horizontales y verticales máximos deben ser para combinaciones de servicio, es decir, sin mayorar. Recuerden que en la filmina número 2 tenemos que ver las que dicen ELS, es decir, combinaciones de servicio. Pero lo importante, además de lo anterior, es no considerar el coeficiente de impacto. Hasta ahora todas las secciones del puente de grúa fueron afectadas por un coeficiente de impacto igual a 1,25. En este caso no aplicaría. Entonces el CIRSOC distingue en dos, para las deformaciones verticales límites, ¿sí? Distingue si es mayor de 200 kN el puente de grúa, es decir, unas 20 toneladas aproximadas, nos dice que el valor admisible es L sobre 800. Ahora, si la viga carrilera soporta un puente de grúa con una capacidad de menos de 20 toneladas, el límite puede ser de L sobre 600. Yo les recomiendo utilizar el valor de L sobre 800, ¿sí? Que es más coincidente con otras normas. Justamente, si nosotros vemos la guía para edificios industriales AICE, especifica un valor de L sobre 1000, ¿sí? De hecho es más restrictivo que el L sobre 800. La norma UNE, recuerden que esa que vimos para calcular, por ejemplo, las cargas máximas de rueda, establece una deformación vertical de L sobre 750. Eso es correspondiente a las deformaciones verticales. En cuanto a los desplazamientos laterales o horizontales de la viga carrilera, originadas debido al frenado transversal, el límite es L sobre 600, es un valor único. Entonces vamos a hacer un ejemplo numérico para una luz de viga carrilera de 7 metros, el CIRSOC, que nos dice que el desplazamiento vertical admisible va a ser la luz dividido 800. Eso nos da 8,75 milímetros. En cambio, si vemos las deformaciones horizontales, la luz va dividido 600, con lo cual nos da 11,7. Ahora, si en vez de la norma CIRSOC seguimos el lineamiento del AICE, el desplazamiento vertical se obtiene dividiendo por 1000 la luz. Entonces nos permite 7 milímetros de desplazamiento vertical. Es decir, es un poco más restrictiva que la norma CIRSOC. Y con esto ya quedarían verificadas las distintas condiciones que vimos anteriormente para dimensionar la viga carrilera. Para finalizar, vamos a hacer algunos comentarios sobre cómo trasladar las fuerzas horizontales que se generan por el frenado transversal y frenado longitudinal del puente de grúa, cómo se trasladan hacia las fundaciones. Bueno, en el caso del frenado transversal, que es lo que vemos a la izquierda, el frenado transversal, en este caso está indicado un puente de grúa está frenando justo en el pórtico intermedio. Entonces, una solución, como esto es un pórtico a momento que puede resistir fuerzas horizontales, una opción es que no poner ningún tipo de arrastramiento y que esta fuerza horizontal vaya directamente hacia las fundaciones a través del mecanismo de flexión en el pórtico. ¿Cuál es la desventaja de esto? Bueno, la desventaja es que, como vemos, si el frenado se produce en el pórtico intermedio, no hay colaboración de los pórticos aledaños. Fíjense, el 100% del desplazamiento se produce en el pórtico donde se generó el frenado transversal. Entonces eso va a generar una sobrecarga en el pórtico
donde se frena. En realidad puede frenar en cualquiera, es decir, todos los pórticos que nosotros tenemos, tanto este y si tuviésemos más también, todos deben ser dimensionados para el 100% de la fuerza transversal de frenado. Esto está indicado, o sea, es una solución razonable para puentes grúas pequeños, ¿sí? Ahora, en el segundo caso, se colocó un sistema de arrastramientos, cruces tipo X, ¿sí?, en el techo, que hay que ponerlo en toda la longitud de la nave industrial. Pero fíjense que ahora, si bien el frenado se produce en el pórtico intermedio, genera una deformación, un desplazamiento lateral en los pórticos extremos. ¿Qué significa? Que si bien el frenado se produce en el pórtico intermedio, hay colaboración resistente de los pórticos adyacentes a donde se produjo el frenado. Entonces, esto trae consigo que es un mejor aprovechamiento de la capacidad resistente de los pórticos. Como contrapartida, el problema es que sí o sí tenemos que poner cruces en toda la longitud de la nave. En cuanto al frenado longitudinal, sí o sí hay que prever no sí o sí, sino en la mayoría de los casos hay que prever un sistema de arrastramientos para tener esas fuerzas en cuenta. ¿Por qué? Porque los pórticos para acciones longitudinales normalmente no se diseñan a momento. Entonces, como se ha visto en las cargas de viento, se dimensiona un sistema de cruces en algunos paños, ¿sí? O sea, entre dos pórticos aledaños. Por ejemplo, en los pórticos extremos, entre el primero y segundo y el último y anteúltimo, se dispone un sistema de cruces en el techo y en las paredes. Entonces, acá en el caso B1, dice que en el caso de fuerzas de frenado bajas, ¿sí? Fuerzas de frenado bajas, podemos decir que son fuerzas de frenado menor que 16 kN. Para esas fuerzas, podemos utilizar el sistema de cruces que ya habíamos predispuesto para viento, ¿sí? Fíjense que acá hay una cruz, ¿sí?, que está en el plano o en el eje de las columnas. Entonces, con eso alcanza y sobra. ¿Cuál es el problema que trae aparejado este sistema? Bueno, el plano de las cruces, ¿sí?, se encuentra en el eje de la columna, ¿sí? En este caso sería en esta parte. Ahora, la fuerza horizontal está en el eje de la vía carrilera, ¿sí? Con lo cual, eso va a generar un fenómeno o un efecto de torsión en las columnas que hay que considerar. Después, fíjense que en este caso también se ve un reticulado horizontal que se llama Horizontal Bracing Truss, que está marcado acá, que se indica cuando ya las cargas son mayores a las indicadas anteriormente. Si hasta 16 kN decimos que son cargas pequeñas, y esto podemos decir de 16 a 30 kN que son cargas medias. Entonces, para llevar la fuerza esta que va sobre el eje de la vía carrilera al plano de las cruces, se dispone este reticulado compuesto por estas diagonales, y bueno, acá hay como una chapa que hace de cordón. Bien, en el sistema B2, este se utiliza ya para grandes cargas de frenado. Fíjense que ya el plano de los arrastramientos, ¿sí?, también es en X, pero fíjense que ahora coincide con el eje de la viga carrilera. Es decir, nosotros tenemos que tener nuestro arrastramiento para viento por un lado, y en todos los, no en todos, sino en los paños que nosotros querramos, vamos a elegir una disposición de arrastramientos en X, por ejemplo, que van a ir en el eje de la vía carrilera. O sea, vamos a tener dos sistemas de cruces en las paredes, para viento y para frenado longitudinal. Esto ya está indicado cuando son cargas muy grandes de frenado longitudinal. Este X se puede usar igual que acá cuando no precisamos pasar, porque muchas veces entre pórtico y pórtico tiene que haber un acceso, un portón para salir de la nave, entonces ya la X no sirve. Entonces en ese caso se puede utilizar un arrastramiento tipo portal en B, ¿sí?, que sería una cosa así. En meter en esto podemos llevar una B así y otra B así, por ejemplo. O si precisáramos más espacio, ¿sí?, podríamos utilizar un pórtico más abierto, ¿sí?, algo así y algo así. Pero el problema de estos pórticos es que ya precisan unas diagonales mucho más robustas de lo que son estas diagonales en tipo X.